lista oficial, no sé si alguno incluido. No veo material de estudio ninguno. Número de celular, igual ¿Quiénes no tienen el material de estudio? Bueno, vamos a repetir algunos tópicos ya, unas cápsulas a ver si no han venido, ¿no? Este, por ejemplo, como el profesor 73, pero obviamente es más completo, ¿no? La ópera más completo, no el íntegro completo, ¿no? Pero el manejo es bueno, ¿no? Vamos a ver a mirar. Vean ustedes, por ejemplo, el 110. ¿No? No soy socio de la editorial Ojo, ¿no? Solamente en la puerta de tu casa, varios sitios y puedes ganar su actividad, ¿no? Se dedican a este premio, ¿no? De literatura normativa de publicar. También les propuse si tienen un iPad, celular, un dispositivo con ¿no? Pero les di la gama de leyes, ¿no? Básicas. ¿Alguien anotó? ¿Tiene anotador? ¿Tiene otro presente, no? Por favor, a ver. Los que no están, por favor, tomen nota, ¿ya? 0260. A ver, primero, por orden, relación a la Constitución Política de la ley focal que nos compete, la ley 1970, también llamada el Código de Procedimiento Penal. La ley 348, ¿por qué? Porque la inserción de la tipología adherida a la 348 es cogida por la ley sustantiva están los delitos de violencia, ¿no? Entonces, también la ley 348. La ley 260, que es la ley orgánica del Ministerio Público. Necesaria pedir también la ley de límite jurisdiccional, ¿no? La ley 073. Que vamos a tocar solo 12 o 15, ¿no? ¿Algo más? La ley 45. La 045 de ley de ejercicio y disciplina, ¿no? 286. Y la Código Niño, Niña, Adolescente, ¿no? ¿Está bien, no? Y la ley 025, que es la ley del órgano público, ¿cierto? Bien. Sinceridad y
base normativa amplia, ¿no? Código tributario, leyes de ambiente, pero el Código Penal ya recoge los nuevos tipos penales. Por eso no debe ser muy exquisito cuando les dije que esos códigos, ¿no? Porque tener cuidado, pero los revisamos actualizados. Imagínense hoy en día, no soy quien para juzgar a los legisladores, ¿no? Pues, imagínense, ¿no? Hay 141 bis, ter, cuater, quinto, sexto, séptimo. ¿Por qué? Porque ustedes se han llevado derecho penal, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes nos van a ayudar a descartar más frescos. ¿Qué tipos penales son los más recurrentes, si puede llamarse? El homicidio, ¿qué artículo es, por ejemplo? 252 bis, ¿no? No, a ver. ¿Qué delito más? A ver. ¿Ah? 108, violación, ¿no? Bis es violación de niño niña. ¿Derecho, qué? Delito contra la propiedad. ¿Cuáles son? El curso 326, robo 331, robo 332, ¿no? Entiendo, ustedes me van a ayudar, pero algunos yo los tengo aquí, pero ustedes necesitan más. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ya van a refrescar y van a ir con una muleta, ¿no? De apoyo, ¿no? Si no tenemos esa herramienta de trabajo, de apoyo, muleta, jurídico o amparo, como quieran llamarse, ¿no? O la decisión de se dice que hay una frase, ¿no? Unos arquitectos de su propio, y en la universidad cada uno es arquitecto de su propia superación, ¿no? Pueden vencer la materia, van a vencer si lo quieren 60, sí, pero la prevención, las retenciones es lo que importa, ¿sí o no? ¿Sí? Les había manifestado, ¿no? Puedo yo de memoria, ¿no? Ese es el artículo 326. Full. Acordar de cosas nuevas en las minutos de la que es bien. Pero de aquí a 10 días repetirán. Sí. Bueno, pero en una comprensión, ¿no? Bien. Entonces, les vamos a enlazar muchas cosas para que tengan una comprensión, ¿no? Y mañana me van a quedar bien con sus docentes de forense penal, porque los de forense penal, lo primero que preguntan es con quién pasar por técnico. Yo no soy de verano, pero a veces de verdad también castiga, ¿no? 3 horas diarias, ¿no? Sí, parece tanto, ¿no? Entonces les decía que el procedimiento penal debería estar solucionado a forense penal. Debería estar solucionado. Inclusive llevar las dos materias copuladas y van a terminar en 2 años, ¿no? Por ejemplo, medidas cautelares, drama, excelentación, ¿no? Vale. Y bueno, la anterior clase era informal, entre comillas, era una especie, si va a decir, una cápsula, una dinámica de enlistamiento, ¿de acuerdo? Sí. Ahora vamos a llevar ya no tan informal, va a ser sin formal, y desde la próxima ya entramos de lleno a la materia, no a los institutos. Quería trabajar un poco el desorden, que me olvidé. Les dije que formen grupos de 6, ¿no es cierto? No. Van a formar grupos de 6, ya no hay día, ¿no? No hay día. Puede ser por edad, por necesidad, por partido político, ¿no?
elegir 2 representantes, ¿no? No presidentes, líderes, tampoco, ¿no? Ni líderes, ni presidentes. Representantes o enlaces, puede llamarse, ¿no? Para que no se desgaste. Creo que hay 2 voluntarios, ¿no? O sea, ¿no? Si están de acuerdo, ustedes eligen, ¿no? Yo no. Sí, sí. Así, entonces vamos allá. No. Aquí. Vamos a permitir solo 15 minutos desde la próxima clase, la tardanza, ¿ya? Y si no, no, vamos a interrumpir, ¿no? Va a ser intermitente. El docente llega más de 15 minutos, dejan ingresar, ¿no? Bien, joven. Entonces, habíamos hablado de que el derecho procesal penal estudia el procedimiento, enseña el procedimiento. Desde la comisión de un delito hasta llegar a la acción. Pero, ¿bajo qué objetivos? Establecer si esa conducta que estamos investigando y se va a sancionar es reprochable, jurídica, típica y por ejemplo, a ver, escoja un delito. Robo 331, ¿no? A ver qué dice el código. Por ejemplo, ya necesitan su herramienta, ¿no? 330. Creo que dice el 331 que se apodera de cosa mueble con uso de fuerza, lo dice en el código, ¿no? Se va a sancionar de una vez, otra vez, ¿no? Unos 5 años. Robo. Artículo 331. Robo. El que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas será sancionado con privación de libertad de 1 a 5 años. Va cerca, ¿no? Entonces, necesitamos investigar, se abre un proceso penal por el delito de robo. Tenemos que determinar si esa conducta en investigación se subsume o se adecua o va a ser asimilada por este tipo penal, ¿no? ¿Qué debemos demostrar ahora? ¿No? Primero estamos hablando de la subsunción de la conducta al tipo, ¿no? ¿Qué debemos demostrar? Que ha habido un apoderamiento, ¿sí o no? ¿Ilegítimo? Sí. ¿Ajeno? ¿Por uso de fuerza? Sí. O intimidación en las personas, ¿no? Si no hubiese violencia, intimidación ni fuerza en las cosas, sería un hurto, el 326. Agravata. Bien. Si demostramos que esta conducta se subsume al tipo, los elementos del tipo del delito, ya estamos jugando. Bien. Por ejemplo, si alguien dice, pero yo presentaba la denuncia, más de 284, en virtud a que el vecino Perico Pérez hace tiempo le presté mi podadora de pasto. A fecha presente no me la devuelve, ¿no? Porque el pasto, ¿no? Ha generado un robo de artefacto, herramienta, etc. ¿Habrá robo ahí? No. ¿Qué más puede haber? Apropiación indebida y abuso de son de delitos de acción pública. ¿Por qué? Porque son delitos de acción privada, donde no interviene el Ministerio. ¿Qué también debemos demostrar en el procedimiento, jóvenes? ¿Qué más? De todo. ¿Sí o no? Obviamente hay delitos culposos, pero la mayoría son delitos dolosos. Hay 2 elementos que componen el dolo, ¿no? Conocimiento y voluntad. La intención de cometer, ya sabiendo que mi conducta es
Ese año sí, cometo, por deseo, exteriorizo acción o lápiz, conducta, ¿no es cierto? Porque puede haber, a ver, un ejemplo. Yo soy uno de mi cisterna. A las 3 de la mañana me levanto, mi bitácora diaria, levantarme a las 3 y media de la mañana. Somnoliento, cansado tal vez. Tuve una tertulia de crispación con mi pareja, no dormí bien, etc. Estaba cansado. Me levanto, tengo que levantarme a trabajar, ¿no es cierto? Y enciendo mi cisterna, abro la puerta, con todo, y atropellamente estaba ¿no? Mi hijo de 5 años, ¿no? Se levantó temprano, ¿no? No sé, jugando con insomnio y le quito la vida. ¿Tenía intención involuntaria? No. ¿Qué sería eso? Culpa consciente, porque por estar consciente que debería realizar el vehículo, es nadie atrás. Pero imagínate, ¿no? La culpa consciente es un elemento muy exquisito, ¿no? Es como decía, al salir de tu casa, como motor tienes que pensar en la fe, que todo está bien, sí, ¿no? Es un poco simple. Pero, ¿qué busca el derecho siempre? ¿No? La justicia, ¿no? Sí. ¿Qué decía usted, no? Dar a cada quien lo que lee. ¿Sí o no? Eso es la teoría. Al final uno decía, tiene que existir una dosis, ¿no? De la aplicación de la pena o la sanción. Bueno, y esta es mi semilla, ¿no? Si entra acá un mosquito, no debe dar un mortero, no para matar al mosquito, no. Tal vez dañe toda la pared, no se caiga el techo, usted se va a lesionar. Lo correcto, ¿no? Matamosca, ¿no? Equilibrio, ¿no? La dosis está la. En este caso, ¿hay una más? ¿O no? Pueden ir otros a decir, pero no, es culpable porque debería bajarse, ver atrás, si no es ahorita, si no es el delito, ¿no? Ahorita no. Puede ser claro una arena muy exquisita. Pero será correcto, acá habrá asesinato. No, accidente. ¿Habrá homicidio? ¿Habrá un homicidio en accidente de tránsito? Entienden que es interesante, ¿no? Pero puede ser un homicidio culposo también, ¿no? Después 60, si no me equivoco. Pero se imprimirá una sanción justa y equitativa condenando a este hombre que entra a la cárcel. Muchos dirán, pero tampoco lo vamos a premiar, ¿no? Esté libre, ¿sí o no? Hay miedo de ellos sin fe, ¿no? Todos como los jueces. Alguien va a decir, pero por ahí sería matado. ¿Entiendes? Claro. Pase, ¿no? Que la puerta mínima tiene 6.000. Bien. El saber que levanta la mano es justo que se condene y entre a purgar privación de libertad, si no. Ojo, no es saberlo, ¿no? Pero no se anima a hacer jueces. ¿Quiénes lo condenarían? Levanten la mano sin miedo.
ley. Alguien dice que aplicar la norma. ¿Qué dice la norma? ¿Cuánto es la sanción del 260? De 6 a 3. No, vean el 260. 366, ¿sabes? No, pues la clase es semi-informal, recién, no es malo. 366, creo que es suspensión judicial de la pena procedimiento. 266. No es 368. 366, suspensión condicional. ¿Qué dice ahora? Artículo 366, suspensión condicional de la pena. La jueza o el juez o tribunal debe los informes necesarios, tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y la modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional la Solo está ahí. de la pena. Estudiar los móviles de las causas. ¿Hubo saña? ¿Lo han visto? ¿Hubo intervenido? La pena según el tipo es la grabación máxima de 3 años. Y hay una figura procesal que nos dice, no, si no excede a los 3 años, es muy grande. Pero la ley más sabia. Van a necesitar ustedes de las salidas alternativas. ¿Cuáles han escuchado? Perdón. Bueno, la conciliación es una salida alternativa. El procedimiento abreviado, vamos a llevar. Sí. La suspensión con casos. Hay otra salida que se llama criterio del procedimiento. Estamos hablando de desorden, porque vean cuán importante el procedimiento penal. Alguien lee el 21, numeral 2, si no me equivoco. Prescindencia debe decir obligatoriedad. Obligatoriedad. Sí, a ver, lea el 2. ¿Pueden leer? Artículo 21 de la Ley. Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral más grave que la pena por imponer, la Fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente. No obstante, podrá solicitar al juez que prescinda de la persecución penal En esos casos, para los ¿no? imputados. Como decir el joven, no, pero no es tan frío, tiene sus temores, ¿no? Tiene sus resultados. En este caso, puedes repetir el numeral 2, ¿cuándo puede prescindir de la obligatoriedad de la persecución pública? El numeral 2 del 21. Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral más grave que la pena por imponerse. Este padre que ha matado a su hijo tendrá un daño moral grave. No importa la pena, no. Ha matado a su hijo. ¿Podrá vivir con eso? Entonces, en este caso, el daño moral es mucho más grave que la pena a hijo. El Ministerio Público podrá prescindir de la persecución. Alguien dirá, pero doctor, podemos matar a su hija por propósito. Obviamente, para aplicar esa es un texto psicológico, dentro del lugar de ley, bien, jóvenes, entonces, esa es la justicia, buscar la equidad, la ecuanimidad. Ustedes han visto que en todos los tipos penales hay, en la mayoría hay una pena mínima y una pena máxima. Por ejemplo, el robo de la ropa de máximo de 10.
robo, pero es robo, ¿no? Pero con agravante, como dice. 3 a 10 años. De 3 años. Y un juicio, por ejemplo, también vamos a enseñar cómo se quita la pena. ¿De acuerdo a qué? ¿Creen ustedes? Ojo, la clase sigue siendo la verdad de los móviles, los antecedentes, puede ser. También vamos a aprender eso, ¿no? La aplicación de la pena. Artículo 37. Ahora bien, si demostramos que la conducta es típica, se adecua a un tipo penal, pero será suficiente en literatura decir adecuarse a su crimen, debemos probar, más probar. Si una persona es autor y es agresor, dice bien jurídico, su conducta es disminuida, ¿no? Ese tipo, ¿cómo hacemos estos hombres? ¿Con? ¿Sí o no? Con pruebas, y estas pruebas se las adquiere mediante los medios auxiliares de pruebas. ¿Conocen alguno? ¿Perdón? Es la clasificación de la prueba, ¿no? Material, documental, pericial, ¿no? Y uno más, ¿no? ¿Cuál es la testificar, no? Pero ¿cómo obtenemos estas pruebas? A través de medios auxiliares de obtención de la prueba. Por ejemplo, en un allanamiento se obtendrá prueba de un careo, de una pericia, de una testificada uniforme. Por ejemplo, el famoso delito de violencia, ¿no? Digo famoso porque de cierta forma está siendo por ejemplo, para demostrar violencia psicológica. La física, ¿cómo se demuestra violencia institucional? Según una valoración forense. El perito, obviamente, como forense va a establecer la lesionología, los días de impedimento, ¿no? La posible dinámica del accionar del agresor, etc. Pero para demostrar violencia psicológica, o una pericia, ¿o en qué debemos demostrar que hay una violencia psicológica? Debemos estudiar el tipo, ¿no? Algo transparente sobre el escenario material, ¿no? Estamos entendiendo todo lo que vamos a llevar. ¿Dónde está el 110 el primer instante? 7 años. Tipos de violencia debe decir. ¿Sí? No. Tipos de violencia. Hay un, no dice violencia, debe ser 11, 12 violencia psicológica. Es decir, el conjunto de acciones sistemáticas que generan. Violencia psicológica es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento y decisiones de las mujeres que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. En este caso, por ejemplo, la conducta a través de un medio probatorio tiene que dar un informe psicológico o pericia psicológica. ¿Qué tiene que determinar? Y hay acciones, ¿no? Sistemáticas de inclusión que ocasionó ¿qué? Pues evaluación a la mujer, inestabilidad. El informe dice esos jóvenes, sentencia. Entonces vamos a, por ejemplo, un delito de femicidio, ¿no? 258
muerte, ¿no? La diferencia cerrada, ¿no? Debemos demostrar en un acto violento que ha cesado la vida de una víctima. Que tenemos que demostrar también la relación, ¿no? Que ha existido entre el agresor, ¿no? El 9, creo, ¿no? El amigo, la manipulación, la violencia no laboral, etc. Muchos, por ejemplo, en muchos juicios olvidan, ¿no? Adecuar, ¿no? Alguna de las variables. Entonces, que demostrar eso. ¿Cómo demostramos por ejemplo, que el agresor es el autor, o el sospechoso o el presunto agresor, el sindicado es el autor, a través de medios auxiliares de testigos? Digamos, no es tiene que ser para decir feminicidio quieren, ¿cierto? Pero cuando mueran, no podemos decir simplemente homicidio, asesinato o algo así. No. Sí o sí, no. El tema es, por eso, el feminicidio existía bajo el rótulo de asesinato. Si ve usted ese asesinato, el 252, no. Bien, se la tendría de cónyuge. Asesinato. Será sancionado con la pena de prisión de 30 años sin derecho a indulto el que matare uno a sus descendientes o cónyuges o convivientes. Solo hasta ahí. Cónyuge conviviente. Pero ahora lean el 272 dice, toda la posibilidad, ¿no? Que existe para que se configure el otro 9. El 252. 252 dice. 272. No, 272. No, 252. Las circunstancias, Uno, el autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima. Este o haya estado ligado a esta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. Dos, por haberse negado la víctima a establecer con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. 3. Por estar la víctima en situación de embarazo. 4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con este una relación de amistad laboral o de compañerismo. 5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad. 5, por ejemplo, jóvenes, y es una gran unidad. La víctima se encuentra en una vulnerabilidad. Según la jurisprudencia ya anclada, cimentada, la mujer siempre está en asimetría, ¿no? Pero bueno, no estoy muy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo, pero a la respuesta a la alumna, solo con ese inciso, ya no dice homicidio. ¿Se entiende, no? Todo sería feminicidio. ¿Por qué? Para llegar a no, las mujeres débil ante el hombre. Algunas mujeres se enojan de eso, ¿no? Dicen, no, ¿por qué nos dicen más débiles? En ficción, por ejemplo, somos empoderados. Pero aquí, les voy a contar algo que pasó hace muchos años, 15 años. En un caso de violación a la inversa, hay una, no se llama infanta, creo, ¿no? Era una mujer belga, ¿no? Pero tenía una contextura súper robusta, ¿no? Esto tengo 81. Fue a la policía y denunció haber sido violada por el jardinero. ¿Qué hizo la justicia boliviana? Establecer que imposible que un hombre tan diminuto era diminuto, ¿no? ¿No verdad? Es imposible que la pueda dominar. Bien, se basaron esas
duda razonable, ¿no? Esa duda razonable dice, no. La defensa de la reforma demostró que tenía bajo este prototipo o estereotipo lo absolvieron al agresor, ¿no? Antes ¿sabes? No había las pruebas endovaginales, ¿no? Genética, ¿no? Se suspendía, ¿no? Va a evolucionar. En Estados Unidos, por ejemplo, después de 40 años, ¿no? Las mujeres que eran antes ahora sí, pues están saliendo, ¿no? Como centro acá, después de 40 años. En ese caso lo absolvieron. Se quejaron, llegó a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana sancionó el Estado. Dijo, no puede, en base a ese razonamiento, a esa no sana crítica por el hecho de la simetría, ¿no? De la corpulencia y la minutez del agresor, decir que no es el autor. Deberían revisar y analizar el contexto y que no, eso sancionaron. Inclusive a dos vocales, porque cuando se sanciona al Estado, el Estado tiene que hacer acciones de restricción, ¿no? Realmente culpable. No se olviden entonces que de la Corte Interamericana Bolivia ya va a llegar un ramillete de sanciones, ¿no? Entonces, respondiendo de nuevo, ¿no? La mujer, según el convenio de Belém do Pará, el enfoque internacional, las leyes de Brasil, la CEDAW, la erradicación de la violencia, etc., la mujer siempre es vulnerable, ¿no? ¿No? Los jóvenes que reciben cacerolazos, ¿no? ¿No? Hay. Entonces, pero te respondo, ¿no? Bajo esta figura es difícil que decir. Las nueve variables circunstanciales siempre van en el tema, siempre va a haber bien o mal, muy rígida la circunstancia está en tapete de análisis suyo. Como van a ver en cada caso que hay. Entonces, tenemos que demostrar con probanza y elementos de convicción la autoría. Por ejemplo, en delitos de agresión sexual, alguien decía que los delitos de agresión sexual, una vertiente interior no menoscruda por el abuso sexual. El abuso sexual deja huellas sobre eso. Sí. Sí, ¿qué huellas? Psicológica. Física. Física. ¿Saben qué es el abuso sexual, no? Es lo que antes del abuso de los instrumentos, los toques impúdicos, ¿no? Lo que se llama el delito de tocamiento, ¿no? Lastimosamente no deja huellas físicas, evidencias físicas, ¿no? Un tocamiento individuo deja huellas. No. Por eso se llaman los delitos invisibles, ¿no? Donde hay dos sujetos partícipes, la víctima y el agresor. La mayoría de los delitos de violencia sexual no se llevan en espacios públicos donde pueda haber elementos pornográficos, ¿no? Ojo, estamos hablando del abuso sexual, la violación ya deja huellas genéticas. En este caso, por ejemplo, también ustedes van a tener encantos y desencantos en su vida jurídica. Los delitos de abuso sexual, por ejemplo, a menores, no deja huella. Ya habíamos revisado, ¿no? ¿Se acuerdan el artículo 193? A ver, vean. Código niña, perdón. ¿Qué artículo fue? 193. Debe decir principio. Principios procesales. Sí, el Romano 3, presunción de verdad debe decir. Presunción de verdad. ¿Sí, algo, no? Artículo 193, principios procesales. Inciso
C. Presunción de verdad. Para asegurar el descubrimiento de la verdad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño, adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo. No lo tomen a mal, joven. Pero yo creo que la justicia no te equivocas, ¿no? Hoy en día hasta los niños están siendo utilizados. ¿Por qué esta presunción de verdad? Otrora, que nos perdonen, tengo 4 hijos, se considera al niño ingenuo, inocente, puro, de verdad. Bien, después viene la conciencia de alienación parental, ¿no? Manipulación, ¿no? Pero para demostrar que un niño miente o tiene una alienación parental o manipulación, es todo un proceso. En tanto no desvirtúe o no demuestre, ¿no? Esta circunstancia nociva, hay que creer en él. Si alguien dice, pero esto pues me tocó en el baño al salir, un menor, los operadores del sí están obligados a hacer ¿qué es la prisión? No. Después de 6 meses, un año, no puedes demostrar a través de una pericia, ¿no? Psicológica, una invasión al menor, que su índice de credibilidad es bajo, o tiene cierta mitomanía, o ha sido manipulado, ¿no? O circunstancias de animadversión, ¿no? Entre los revisores, ¿sí? Puede pasar, sí. Y está pasando, sí. Entonces es delicado. Entonces el procedimiento penal joven nos va a enseñar cómo, ¿no? Cómo tratar de llegar a una justicia. Hay una estima que luego muy mío de mi vida profesional. A veces, jóvenes, es preferible absolver a un culpable que condenar a un. En la anterior clase yo me presenté, yo he sido fiscal hace 14 años, desde amanuense hasta coordinador de lucha contra el narcotráfico, terrorismo, tráfico, etc. ¿Por qué les comento esto? No es por generar la bandera, ¿no? Pero poco a poco se ve casos, donde el operador de justicia le tiembla la mano, sabe que no tiene la certeza, ¿no?, de que sea culpable, pero hasta qué parte de eso debe ser muy inquisitivo, se entiende, ¿no? Pero hoy en día se está manipulando mucho la. Un ejemplo pasó, recordando el famoso caso de Jerry Fernández en La Paz, de la pacajes de la juez, y gracias a un abogado que se llama John Walker, ¿no?, se descubrió la verdad, ¿no? Donde en un momento determinado Jerry Fernández era el peor hombre del mundo, ¿no? ¿Cómo va a dejar a un menor, no? De 1 año en prisión. Todos, ¿no? Cárcel, lograron, sí. Después, ¿qué se descubrió? ¿Sí o no? Es delicado. Y después los mismos entes o colectivos inquisitivos, o sea, pero ¿quién ha sido el injusto que va a hacer libertad para el ¿no? Y el menú social, el clamor social, la presión social, está generando cierta falta de sintonía entre la investigación y la ciencia. Y vamos a estudiar cómo poder llegar a una verdad a través de los medios occidentales. Pero les desencantaré un poco más. Esto los voy a encantar, si puedo. Por ejemplo, en los delitos de falsedad, ¿no? ¿Cuál es el ente cuál es el brazo operativo del Ministerio Público? El Ministerio Público, vamos a ir avanzando desde abajo, ¿no? ¿Cuáles son los brazos operativos del Ministerio Público como director de la investigación?
científico, el Instituto de Investigaciones Forenses, y ahora el INSU, ¿no? ¿Quiénes hacen las pericias? Esos dos también expertos. Imagínense, hay un caso donde el DIF La Paz dice la huella no le corresponde a la mano caligráfica del perito. Y pues cabrón, el DIF mismo, otro perito dice sí le corresponde. ¿Se entiende? No debería. Moraleja, jóvenes. El procedimiento penal nos va a enseñar a respetar derechos, constitucionales, a respetar cómo se obtiene prueba, cómo se plantean excepciones e incidentes, cómo se solicita la aplicación de medidas cautelares, cuándo procede la detención preventiva, cuándo no procede la detención preventiva, cuándo procede la cesación o intención de cesar una detención, cuándo se debe aplicar salidas alternativas, cómo se desarrolla un juicio oral, cómo se plantea los, a través de qué, el respeto a la Constitución, el respeto al procedimiento penal y por encima de la Constitución a los tratados internacionales. A todos los tratados, los que tengan relación con los derechos humanos, con el Estado, con los 165, 800. Vamos a aprender todo eso, poco a poco. Esta es la última clase, los que no vinieron ya no voy a volver, ¿no? Como una clase formal, la próxima, ¿no? Pero les solicito que traigan su material, ¿se entiende? ¿No? Porque también es verdad. Y yo estoy de paso, ¿no? Ya vamos a ir avanzando. No se preocupen, todo instituto, toda materia es nueva. Y parece que está escrito en hebreo, a ver, ¿no? Como ahora lo que estamos hablando, no vamos a pasar, ¿no? Vamos a empezar esto, ¿no? Y no se asusten porque imagínense, medidas cautelares. Hay maestrías solo para aprender bien, ¿no? Medidas cautelares. No. Y nosotros en no. Tenemos que tratar de aprender todo el código de procedimientos penales, ¿se entiende? ¿No? Reflexión. No voy a enseñar todo el código de procedimientos penales. ¿Se entiende? No la columna vertebral. ¿Se entiende? Por ejemplo, DIRCAL, Dirección, ¿no? De Bienes Incautados. ¿Cómo se nombra el director? ¿Se entiende o no? No. O decir, ¿saben qué es? Díganme los plazos para apelación incidental en tal artículo, inciso. Simplemente prefiero cuando tres planteos de cosas ya van a ver, ¿no? Muchos le hacen importante, sí es importante. Debería saber cualquier docente en cualquier área, ¿quién sabe todos los plazos? ¿Se entiende? Claro que hay pasos íconos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiempo para plantear un amparo, ¿no? Etcétera. ¿Cuánto dura la etapa preparatoria, ¿no? La etapa preliminar, ¿no? ¿Cuánto es el plazo para plantear el incidente, ¿no? Entonces también vamos a ver cuáles son las etapas de la investigación, la etapa preliminar, ¿no? La etapa preparatoria, la etapa de juicio. Ya jóvenes, entonces, última clase informal. De traer su material. Y esos códigos se han actualizado ya. Por ejemplo, en muchos códigos antes, por ejemplo, ¿quién iba a pensar, jóvenes, que el matar a un perrito por accidente iba a ser delito? Y así, ¿no? Terminamos con esta moraleja. Hoy en día, no es que no amen a los peces, en el caso de los 5 peces, bueno, en posición de un kilo, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de una, antes de escuchar, de una mujer humilde, de pollera, por ser de pollera no es menor, ¿no? No tiene menos valor, pero tenía cierta insuficiencia académica, de una manera así, ¿no? Pero no por voluntad propia. Desde jovencita
pero se acerca a su carne, ¿no? Agarra un cuchillo y le quiere, ¿no? Le dice, no, seguimos su carne. Se le va, ¿no? Muere. Ahí está en la cárcel. Ahí está en la cárcel por homicidio. Después llega un procedimiento abreviado, que no le ¿no? Pero, por ejemplo, hay tipos penales que incluso ustedes, jóvenes que son estudiantes de cine, no los conocen, ¿se entiende? En el tema financiero, manipulación informática, ¿no? Defraudación, etcétera, etcétera. Cada día, jóvenes, se insertan tipos penales. Como les digo, los curiosos que quiero aterrizar, ¿no? Aquellos que no están actualizados. Entonces, ¿por qué? Porque el código no va a servir solo para esta materia, va a ser parte de su arsenal, ¿no? Su oficina, ¿no? Se especializará en derecho tributario, derecho civil, familia, pero siempre hay que tener ¿ya? Por hoy ya quedamos jóvenes, ¿ya? También mostrarse en lo de, si pueden algunos grupos, como más de 10 minutos, ¿ya? ¿Todos están en la lista? ¿Hay alguien que no está en la lista? O sea, que no está coordinado en el sistema. Es que no hay espacio en mi mochila ya. Te voy a llevar tu cartera, ¿no? Se me ríe todavía. Déjame su toma todo, lo va a olvidar aquí. He traído la lámpara más por si acaso. Ya.